Muchas gracias. Entonces, ahora tengo que empezar advirtiendo que he estado hablando con Constanza y hemos decidido que ella va a dedicarse estrictamente a lo que es el crimen de brujería en la obra de Alfonso de Castro, porque yo eso también de alguna manera lo traía preparado. Lo que voy a decir sobre eso va desde el punto de vista estrictamente histórico-jurídico. Y en lo que me voy a centrar es en observar cuál es la situación del derecho penal en esos tiempos con respecto al crimen de brujería, y no solo con respecto al crimen de brujería, sino con respecto a otros muchos delitos, porque existía una diferencia notable entre la manera de, digamos, de perseguir y después de juzgar todos esos delitos, dependiendo del país europeo en el que nos encontremos, no solamente del país europeo en el que nos encontremos, sino también de las colonias americanas que distintos países europeos fueron adquiriendo después de la conquista, bueno, del descubrimiento de América, ulterior conquista, finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Entonces, vamos a examinar cuáles eran esas perspectivas jurídicas. Esto que voy a decir no solamente se puede aplicar a lo que es el crimen o delito de brujería, que ya digo de antemano que los jueces, desde luego, los jueces que tenían que juzgar este tipo de delitos, yo por eso hablo de delitos de magia, porque los jueces que juzgaban este tipo de delitos en el que vamos a llamar el régimen inquisitivo, jamás hablaban de brujería. La palabra brujería no sale en ninguno de los expedientes que he visto yo hasta el momento. He visto unos cuantos, llevo 30 y tantos años viendo expedientes de lo que suele llamarse brujería, y los inquisidores nunca, en la cabeza del proceso, nunca ponían por brujería, no, ponían habitualmente por supersticiones, porque a los inquisidores ya veremos lo que les interesaba. Vamos a ver, bueno, he puesto a la izquierda la columna en español, a la derecha verán que está la columna, pero en inglés, es el mismo contenido. Primero vamos a ver cuál es el concepto jurídico de brujería. Vamos a ver. El concepto jurídico de brujería consiste en lo que cualquier juez inquisitorial llamaría la herejía perfecta. ¿Por qué? Porque la brujería es probablemente el único delito propio del antiguo régimen en el cual se renuncia a la divina majestad de Dios para adorar al demonio. Claro, esto que parece casi obvio, para cualquier jurista del antiguo régimen, para cualquier juez inquisitorial, no resultaba tan obvio, ni mucho menos. De hecho, por eso nunca hablaban de brujería directamente. La palabra bruja es muy interesante, además, en la cantidad de teorías y de doctrinas que se han vertido en torno a la palabra bruja, que si en latín las estriga, las lamia, porque dependiendo de la figura ideológicamente adoptada por esos seres maléficos, malignos, si tenían, bueno, de eso seguro que todo el mundo ha leído, las estrigae con forma como de arpía, y las lamiae, bueno, pues eran, porque en realidad esas sí eran mujeres, lamiae, todavía tenemos nosotros el verbo lamer, porque se supone que chupaban la sangre. Bueno, en torno a todo esto hay unas disquisiciones terminológicas tremendas, pero lo cierto es que la palabra bruja es la que usamos nosotros aquí en España, y si se fijan, no se parece a los términos
que se utilizan en el extranjero y a la... No, la palabra bruja es como genuinamente española y sin embargo aparentemente de origen latino también. Es de bruxar todavía, porque se supone que las personas malvadas están pergeñando sus males mientras frotan los dientes. Todavía vamos al dentista y nos dice, usted bruxa, el bruxismo famoso. Bueno, de ahí viene la palabra bruja. Pero ya digo que es que los inquisidores no usaban eso. ¿Pero por qué me refiero tanto a los inquisidores? Por una razón. Porque desde muy temprano en la época moderna, por lo menos en el caso español, la Inquisición asumió la potestad de perseguir y juzgar esos delitos, afortunadamente. Afortunadamente. Bueno, ahora iremos por qué. Entonces, el concepto jurídico de brujería no es nada más que ese que acabo de decir. Yo aborrezco a Dios, abjuro de Dios y me paso al dominio del diablo. Es decir, le entrego mi alma al demonio. Claro, eso, ¿cómo vamos a saber si una persona acusada del delito inicialmente de supersticiones ha hecho semejante cosa? Es tarea de los inquisidores averiguar si en algún momento la persona acusada ha dicho, bueno, pues yo hago un pacto con el demonio y me vuelvo en contra de la divina majestad de Dios. Esto sería muy largo de contar, pero es propio de cualquier manera del régimen inquisitivo. Y de lo que vamos a hablar ahora no es solamente del régimen inquisitivo, que es el que nos tocó en España, insisto, por fortuna, sino de las dos tendencias jurídicas que se movían por Europa a la hora de juzgar, ojo, estos crímenes y otros que también tenían carácter oculto, porque hay crímenes que se llaman delitos ocultos. Por ejemplo, el adulterio es un delito oculto. Normalmente no se adultera en mitad de la plaza del pueblo. Pues lo mismo ocurría también con el delito de supersticiones o de brujería. Y es que, claro, el aborto no se abortaba en público, se buscaba un lugar íntimo, se buscaba el secreto. Y lo mismo pasa con estos delitos. Por eso digo, ojo, que lo que voy a contar ahora no se refiere solamente al crimen de brujería, sino a otros muchos delitos que se consideraban delitos ocultos. Hay, desde comienzos de la Alta Edad Media, prácticamente, había dos sistemas para perseguir y castigar los crímenes de magia. Voy a hablar de crímenes de magia, porque la brujería lo que pretende al final es magia, es hacer magia. Entendida la magia como la posibilidad de lograr prodigios ajenos a la capacidad de las personas para conseguir determinados objetivos que por medios naturales no pueden lograr. Eso es la magia. Claro, pensemos también que a lo largo de los siglos la magia cambia, porque lo que era considerado mágico, a lo mejor en el siglo XII, ya en el siglo XVIII ya no era magia, porque la ciencia había hecho determinados avances. Me está viniendo a la cabeza un expediente donde una señora que ejercía, era la bruja local, para que nos entendamos, en un pueblo de Andalucía, y esta señora tenía pasmadas a todas sus convecinas porque tenía unos polvos mágicos, y al echarlos en el agua empezaba a hervir sin acercarla al fuego. Eran efervescentes, sencillamente. Y eso que ahora es del saber común, en aquella época, para muchísimas personas, pues resultaba mágico. Por eso digo que es un mundo intrincadísimo, esto de la magia, de las supersticiones y, en definitiva, cuentas, de la brujería, del crimen de brujería. Tenemos dos sistemas en la cultura occidental, porque hablamos de Europa y hablamos de las colonias americanas, o sea, de ultramar,
de los países europeos. Por una parte tenemos el régimen acusatorio. Este régimen acusatorio persigue esos crímenes ocultos, incluido el delito, vamos a llamar ya de brujería, lo persigue, pero desde la Alta Edad Media se genera un sistema en el cual los jueces, aquí no hablo de inquisidores, no, los jueces que van a perseguir y juzgar esos delitos, lo que tienen que hacer es conseguir que las personas acusadas confiesen. Y si no confiesan, entonces hay que someterlas a un proceso donde se las tortura desde el primer momento, según entran por la puerta del juzgado, se las va a torturar para que confiesen, bueno, pero no confiesan, entonces comienza el proceso. Y como son delitos ocultos, cuesta mucho trabajo conseguir pruebas. No tienen pruebas. Pero como el sistema acusatorio es un sistema netamente antiguo e irracional, se busca que cuando no hay suficiente prueba, sea Dios, que lo sabe todo, el que diga si la persona es culpable o inocente. Aparece así el régimen de lo que se llaman las ordalías. Las ordalías son los juicios de Dios. Todos hemos oído hablar de la prueba caldaria, la prueba frigidaria, la prueba del hierro candente. Es apasionante esto porque es curioso que en época tan temprana existía una interconexión jurídica enorme entre territorios tan lejanos en la geografía, como por ejemplo, el territorio cercano a la ciudad de Cuenca, esta ciudad española de Cuenca, y territorios ingleses. Es verdaderamente emocionante ver cómo se llevaba a cabo la prueba del hierro candente para conseguir que Dios se manifestara para ver si una persona era culpable o inocente. Probablemente todos ustedes más o menos la conocen. Consistía en que, bueno, fulanita es que ha sido acusada de adúltera o ha sido acusada de bruja. Pero es que no tenemos pruebas, porque ella lo niega, en cambio la vecina dice que sí, que la ha visto hacer determinados rituales mágicos, pero no tenemos pruebas, pero Dios lo sabe todo. Nos vamos a la plaza del pueblo, allí sale el cura, bendice una barra de hierro candente, de este tamaño, más o menos, hierro calentado, y desde luego al rojo vivo, salen las autoridades del pueblo, la gente está aquí delante, se busca a la acusada para ver que no tenga ningún amuleto o algún objeto que pueda librarla del mal que va a tener que sufrir a través de la prueba, y ya está, y empieza la prueba, y la prueba dicen los textos jurídicos españoles, medievales, y los textos jurídicos del sur de Inglaterra, por ejemplo, por poner un ejemplo, medievales, dicen cuánto tiene que medir la vara de hierro, cómo se tiene que calentar, cómo hay que rebuscar entre las ropas de la persona acusada, cómo tiene que agarrar de una determinada manera el hierro candente, no puede hacer así, no, tiene que agarrar así. Tiene que dar 9 pasos con el hierro candente y cuando ha dado los 9 pasos, despacio, ya lo puede soltar. Y después las autoridades de la población le van a vendar la mano, un doble vendaje, y la van a mandar a su casa o la van a meter presa y al cabo de X días esas mismas autoridades van a quitar el vendaje y ahí es donde Dios habla. Que aquello está horrible, gangrenado, hecho polvo, Dios ha dicho esta señora es culpable. Que aquello, después de X días, solían ser 15. Bueno, parece que se quieren curar las quemaduras, Dios ha vuelto a hablar. Esa señora es inocente. Y esa era pero es que esto está exactamente igual en determinados estatutos locales españoles
y estatutos locales del sur de Inglaterra, concretamente yo lo he visto. Los 9 pasos, la barra, la medida de la barra, idéntica, el ceremonial del vendaje ulterior, todo, es decir, es un sistema jurídico arcaico porque es irracional totalmente. Se busca que Dios milagrosamente, mágicamente, se manifieste para determinar la culpabilidad o la inocencia de alguien. Por eso digo que aquí hablaríamos del régimen acusatorio, adversarial system, en inglés, que no consiste más que en un régimen en el cual hay un acusado y hay unas personas que acusan, entonces hay que equilibrar el sistema jurídico. Te digo, desde la Alta Edad Media, ¿por qué se establece en buena parte de Europa este sistema? Por el feudalismo. Porque en los regímenes feudales, quienes administran justicia son los señores feudales, o llamémoslos señores territoriales, que también los había en España. No hablo de señores feudales ni de feudalismo, porque en España solo hubo feudalismo de verdad en Cataluña. En el resto de España hubo un sucedáneo que se llamaba el régimen señorial. Pero bueno, el caso es que los que administraban justicia eran señores que no tenían ni idea de lo que había sido el derecho romano, ni de nada. El régimen señorial o feudal se basaba jurídicamente en una serie de costumbres muy antiguas, y esas costumbres lo que decían es que el que tiene que administrar justicia es el señor feudal. El señor feudal no ha oído hablar de Bártolo, ni de Baldo, ni de ningún romanista, ni de ningún especialista en derecho canónico en su vida, jamás. Por eso, como son personas legas en derecho, surge el sistema ordálico, este sistema, el régimen acusatorio. ¿Dónde se practicó? Bueno, pues claro, en el norte, centro de Europa, Islas Británicas y sus colonias. No tienen garantías procesales. El señor feudal juzga como le da la gana, tortura como le da la gana y además ejecuta a los reos como le da la gana y cuando le da la gana. No había garantías procesales. Sin embargo, tenemos el otro sistema, el sistema inquisitivo. Es un poco más moderno que el sistema acusatorio. El sistema inquisitivo no es más que el sistema inquisitorial. ¿Por qué se llama inquisitivo? Porque a los jueces, que por una parte están formados jurídicamente en un derecho súper sofisticado, técnicamente hablando, que es el llamado derecho romano canónico, también llamado derecho común, estos señores se habían formado en la tradición del derecho romano a raíz de una serie de textos que habían ido apareciendo. Es que en la Alta Edad Media se pierden todos los libros jurídicos. ¿Dónde se refugia? En los monasterios, en los escritorios de los monasterios. Bueno, pues van apareciendo, van saliendo a la calle y gracias a eso se forma ese derecho común que es el que tienen que estudiar los inquisidores, los jueces inquisitoriales. De ahí el régimen. ¿Por qué se llaman inquisidores? Porque tienen que inquirir. En el régimen acusatorio, Dios daba la solución. Era mágico. Era facilísimo. Venga, ala, a tomar el hierro candente por la mano. Pero en este, a los jueces les toca trabajar. Tienen que inquirir para buscar pruebas. ¿Y las pruebas que tienen que buscar cuáles son? Las que usamos ahora. Pruebas documentales, pruebas testificales, también la confesión, también se buscaba la confesión del reo. Pero, por ejemplo, la tortura inquisitorial solo se aplicaba a falta de cualquier otra prueba y al final del proceso. Si después de que los jueces hayan buscado un montón de pruebas, no han encontrado, están dudando entre la culpabilidad o la inocencia del reo. Por eso digo que dentro de que no deja de ser un sistema que desde nuestro punto de vista consideramos brutal, pero ofrecía mayores garantías para el acusado. En el caso de estos delitos que estamos examinando aquí,
de esto de la brujería, de las supersticiones. Los inquisidores eran tan cautos con estas cosas, que nunca hablaban de brujería. ¿Por qué? Porque una persona solo era bruja, o brujo en su caso, si se llegaba a probar que tenía un pacto con el demonio. Y eso era tan difícil que en el caso... Uy, ¿qué ha pasado? Le he dado... Ay, dale, que le he debido dar algo, ¿no es? Sí, había más. A ver si es que hay otro. A ver si no es este. A ver si no es este. A ver si no es ese. Bueno, es igual. El segundo es igual. Lo que pasa es que viene ahora. Pues eran tan cautos, gracias, los inquisidores, que nunca decían esta persona ha sido acusada de brujería, porque ellos solo veían supersticiones. Lo que habría que ver es si esas supersticiones que practicaba el acusado eran brujería o no, o se quedaba simplemente en supersticiones. ¿Por qué? Porque la persona que practicaba supersticiones a lo mejor no llegaba a adorar al diablo. Por eso era un proceso largo, tedioso, había que buscar muchas pruebas, sería muy largo, no puedo extender, es muy curioso lo que buscaban en los territorios del norte, el sapo vestido. En Navarra tenían las presuntas brujas, tenían en su casa un sapito vestido, le hacían ropita y lo alimentaban porque personificaba al demonio. Todo ese tipo de cosas se buscaban. Entonces, ¿cuál es el resultado de este otro sistema inquisitivo? Pues en el sistema inquisitivo que se dio en los países del sur de Europa y, por supuesto, en las colonias americanas, los jueces, para empezar, eran teólogos reputados y no creían en el poder de las brujas. No creían, sencillamente no creían en las brujas. Estaban formados en una técnica racional del derecho y por eso usaban pruebas racionales. El proceso, lógicamente, desde nuestro punto de vista actual, era más garantista. Y se rechazaban, los inquisidores españoles rechazaban muchos de las obras doctrinales que han salido aquí a relucir ya. Lo rechazaban porque en muchos casos, al llegar a este tipo de delitos, resultaban irracionales. Luego Constanza nos va a hablar de lo que pasaba con la obra de Alfonso de Castro cuando empieza a hablar de las brujas. Que bueno, parece mentira desde mi punto de vista, lo racionalista que se muestra en muchísimos aspectos, incluso al tratar de las supersticiones, de las mancias, de la quiromancia, todas las mancias, y parece mentira que luego, desde mi punto de vista, cuando llega al delito de brujería puro y duro, desde mi punto de vista desbarra bastante, porque su racionalidad deja muchísimo que desear, muchísimo. Por eso los inquisidores rechazaban obras tan señeras como, por ejemplo, el Malleus Maleficarum, ese martillo de brujas en donde se dicen brutalidades, y que si las brujas vuelan, y que claro, con la ayuda del demonio, como ha hecho el pacto con el demonio, pues pueden volar y pueden saber cosas y pueden hacer, y van y vienen, pero es que además el Malleus Maleficarum es el que le dio el género al delito de brujería. Hay un párrafo del Malleus donde al final los autores, está en la introducción, dicen: y bendito sea el Altísimo que ha preservado al género masculino de crimen tan horrendo. O sea, ahí empieza ya el mito de la bruja, porque hoy mismo es español. Si yo digo fulanito es un brujo, puede ser un brujo de la mecánica del automóvil. Ahora, como diga que alguien es una bruja, la connotación lingüística es diferente. Por eso en España
Por ejemplo, no hubo grandes cazas de brujas. ¿Por qué? Porque los inquisidores no se lo creían. No se lo creían. Cuando empezaron los brotes de histeria brujeril en los montes de Navarra, el famosísimo caso de las brujas de Zugarramurdi, los inquisidores que no creían en esas cosas mandaron al inquisidor Salazar y Frías. No sé si ustedes han oído hablar de él, pero vamos, este es un humanista de primer orden, ya en época muy temprana. Y este señor redactó un informe, se fue en burro aquí porque no se podía acceder a esos territorios más que en burro, eran zonas muy aisladas. Y el hombre llegó allí, redactó su informe que decía, entre otras cosas, decía, no hubo brujos ni embrujados hasta que se empezó a hablar y a escribir sobre ellos. Yo creo que esa frase lo define todo. Y a partir de ese informe de Salazar, ya la Inquisición, durante sus casi 4 siglos de existencia, 4 largos, no creyó nunca en la brujería, no creyó. Sí creyó en que había que castigar a quien hiciera un pacto con el demonio, pero no porque creyera en los poderes de las brujas. En cambio, en el resto de Europa... No quiero romper la pata otra vez. Ahí está. Ah, bueno, ya. Bueno, pues estos sistemas que acabo de mencionar, el de la ordalía del hierro candente y de Dios por medio y todo eso, estuvieron conviviendo a partir de la Baja Edad Media. Porque hay que decir que durante la Alta Edad Media predominaba el régimen acusatorio. Pero a partir de ahí, al ponerse en marcha el sistema inquisitivo para los países mediterráneos, estuvieron conviviendo los dos. Pero es que estuvieron conviviendo nada menos que hasta muy avanzado el siglo XVIII. Pensemos, por ejemplo, aquí ya empezaría la doctrina de Alfonso de Castro. Pensemos, por ejemplo, en el famosísimo proceso de las brujas de Salem. Todos hemos oído hablar. Yo he hecho algunas cosas sobre las brujas de Salem en la obra de Crucible de Arthur Miller y responde absolutamente en un periodo ya relativamente tardío, responde al cliché absoluto del sistema acusatorio que en España solamente permaneció mientras estuvieron vigentes los estatutos locales propios de la Baja Edad Media. A partir de la época moderna, la Inquisición toma las riendas de los delitos ocultos, incluido el crimen de magia, de supersticiones, de brujería, como lo llamemos, y se acaba ese sistema donde, ¿qué había que hacer? Recordemos la obra de las brujas de Salem. ¿Qué había que hacer? Entre otras cosas, buscar la marca del diablo. ¿Les suena? Esos jueces buscaban en las personas acusadas, buscaban la marca del diablo. ¡Uy! Tiene un lunar sospechoso en la espalda. O tiene heterocromía en los ojos. O resulta que tiene un mechón blanco en el pelo. Todo eso se consideraba que era la marca del diablo. Y para los jueces del sistema acusatorio eran pruebas procesales. Eso permaneció en el centro, en el norte de Europa, en las Islas Británicas y en las colonias americanas de ultramar, permaneció pues, hasta el final del antiguo régimen dentro de cada territorio correspondiente, hasta que se implementó el sistema jurídico que tenemos ahora, el constitucionalismo, la codificación, etc. Por eso, claro, el resultado es tremendo, porque, mire, en que se sepa, habrá más que no se sabe, pero voy a dar una cifra aproximada. En España murieron por delito de brujería, es decir, fueron ejecutadas por la Inquisición, mejor dicho, por la justicia real, porque la Inquisición se entendía y se lo daba
a la justicia seglar. Murieron 59 personas desde 1478, en que se funda la Inquisición, hasta 1834, en que se suprime la Inquisición en España. 59 personas. Frente a las alrededor de 25.000 que fueron ejecutadas por esos delitos, solamente en la zona de lo que hoy es el territorio alemán y durante poco más de un siglo, que se extiende la época que comprende sobre todo siglo XVII, comienzos del siglo XVIII. Lo cual nos da una idea de que la diferencia entre ambos sistemas es notable, porque los efectos que tuvo en la población eran muy diferentes. Ahora bien, todos tenemos en mente la idea que luego se refleja en la obra de Alfonso de Castro. Alfonso de Castro, por lo que he estado viendo, se adscribe a lo que yo llamo la brujería húmeda. Hay brujería húmeda y brujería seca en Europa. ¿Qué es eso de la brujería húmeda y la brujería seca? Seguramente la mayoría de ustedes tienen en mente la representación de la bruja. Yo siempre que he ido por ahí a hablar de estas cosas, les digo a las personas que así saco a alguien a la pizarra y le digo, pínteme una bruja. Y todos dibujan a la señora con el sombrero de pico, normalmente una verruga en la nariz, una escoba donde va a volar. Es el cliché de la brujería húmeda en Europa, en los territorios húmedos. En España tuvimos las dos, la húmeda y la seca. Hay una división geográfica esencial, que es señalada por los autores, y dicen, vamos a ver, de los montes de Toledo hacia arriba, brujería húmeda. De los montes de Toledo hacia el sur, la brujería seca. ¿Son diferentes? Las prácticas son muy diferentes. La brujería húmeda es la que todos tenemos en la cabeza. Aquelarres, vuelos nocturnos montados en escobas o donde o en el macho cabrío. Reuniones a la luz de la luna donde todo el mundo baila, se entregan a los placeres sexuales más aberrantes que se pueda uno imaginar, adoración del macho cabrío, todo brujería húmeda. Pero a los inquisidores les daba igual que la brujería fuera húmeda o la seca. ¿Cómo era la seca? La seca es la brujería, por ejemplo, en el territorio andaluz. Es que no había nadie que se entregara al demonio. Claro, había muchas personas que pactaban con el demonio, pero no celebraban aquelarres, ni adoraban al macho cabrío, ni además mataban a los niños en sacrificios nocturnos. No, es una brujería mucho más íntima. Se practica normalmente dentro de los domicilios, entre una serie de comadres. Hay una que es la maestra, que lleva la voz cantante. Y para los inquisidores el delito es el mismo. A ellos les importaba muy poco que hubiera aquelarres, vuelos nocturnos, todo eso, porque no creían que nadie pudiera volar mágicamente. Lo que sí les importaba era que alguien, o en el aquelarre o en la intimidad del hogar, entregara su alma al diablo y empezara a adorar al diablo. Eso era lo que les importaba. Por eso el crimen de brujería se mantuvo hasta, en el caso español desde luego, hasta que se redactó el primer Código Penal. Los códigos actuales, los que tenemos ahora, evolucionados ahora, pero basados en el sistema de codificación, de constitucionalismo, lo que tenemos ahora, que por cierto huele mucho a rancio, pero lo tenemos. En el momento en que se estableció ese sistema que es positivista y racionalista, rechaza el delito de magia. Un delito que está basado en una creencia, lo rechaza el positivismo racionalista, y cualquier redactor de un código penal que se precie
no se va a prestar a introducir un tipo penal, una norma sobre el delito de superstición. Y ahí es donde se acabó el asunto. Tengo aquí unas cosas sobre la doctrina de Alfonso de Castro, sobre los crímenes de magia. Ya les he dicho en una palabra cuál es la conclusión concreta a la que llego yo. A los ojos de los inquisidores, Alfonso de Castro hubiera sido un maravilloso ingenuo. Pero yo creo que ya está bien, ya se ha vengado suficientemente sobre esto. Y ahora voy a dejar a mi compañera que sí, que nos cuente en profundidad qué es lo que dice Alfonso de Castro sobre esto.